cosas que tú haces en mi vida. Hoy te doy gloria y te doy honra y te doy alabanza. Hoy bendigo tu nombre y te doy gracias, Padre, aún por cada prueba, porque cada prueba me ayuda a crecer, Padre. Gracias. Gracias por mi familia. Gracias, Padre, por cada amigo que has puesto alrededor de mí. Gracias, Padre, porque siempre tienes cuidado de mí, Padre. Nunca te descuidas, nunca, 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 Padre. Todo tiene sentido en mi vida porque tú cuidas de mí. Te doy gracias, te alabo y dile conmigo: hoy te pido que abras mi entendimiento. Háblame. Dile: Espíritu Santo, sé mi maestro hoy. Yo quiero escuchar tu voz. Yo hoy te pido, Espíritu Santo, sé el que abre mi entendimiento. Ayúdame a captar lo que cambiará mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, les invito a tomar su asiento, ponerse cómodos. Y hoy vamos a seguir aprendiendo de el tema Enséñanos a orar, y esta es la parte número 7, Enséñanos a orar. Recuerde que es la oración o la petición de los discípulos. Enséñanos a orar. Esa fue el deseo de los discípulos y le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Y entre más nosotros tenemos claridad, pues más vamos a orar con eficacia y vamos a ver las respuestas de parte de Dios. Hoy la parte que vamos a mirar es la séptima y la última: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y está en Mateo 6:13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, recuerde también que la oración o la Biblia no estaba escrita en el idioma nuestro, ni en inglés ni en español. Estaba escrita en otro idioma y hay veces que no capta toda la, digamos, la claridad, pero también podría sonar como que Dios nos guarde a nosotros de la tentación, que Dios nos proteja de la tentación, porque Dios no tienta a nadie. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, por qué funciona, por qué viene la tentación. Es una oración que también tenemos que orar continuamente. Jesús enseñó qué puntos nosotros deberíamos de tocar cada vez que oráramos, qué puntos deberían de ser, o sea, de que no se te deben de olvidar. Y uno de esos es: oren, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema que no debe de faltar. Tenemos una gran necesidad de ser guardados de la tentación. Entonces, Dios no es el tentador. Por eso digo que es importante entenderlo, no como que Dios nos está empujando a la tentación. Pero Santiago lo explica más claramente. Recuerde que el tentador es el enemigo de nuestras almas, se llama diablo, Satanás. Él es el tentador. Dios nunca tienta a nadie. Satanás no solamente te tienta a ti, pero trató de tentar a Jesús y hacerlo caer en la tentación, porque hay una consecuencia, o habría una consecuencia terrible, pero Él lo sigue haciendo con nosotros. Santiago 1:13 al 14 dice así, dice: cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no es como que líbranos de la tentación, o no nos dejes entrar, o no nos metas en tentación, como que Dios es el tentador, sino es más bien, es importante que entiendas que la tentación no viene de Dios. Primero, número 1, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Dios no tienta a nadie. Entonces, cuando yo soy tentado, y cada ser humano es tentado,
Entonces, cuando yo soy tentado, dice, no digas que Dios te tentó, dice, porque Dios no tienta a nadie. Dice, no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y luego lo explica, dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, es mi propia concupiscencia. Normalmente tiene que ver con las mismas luchas de mis padres, las mismas luchas de mis abuelos, las mismas luchas de mis bisabuelos. Esa es la tentación que yo tengo. Por eso es que normalmente, tenemos que tenerle claro, no solamente es el enemigo. Primero, no es Dios, y no solamente es el enemigo, sino que me nace como ser humano caído desde Adán y Eva. Adán y Eva pecaron delante de Dios, y el pecado pasó a todos los hombres a través de ellos, incluyéndonos a nosotros. Así que nosotros somos tentados de eso mismo. Porque somos humanos, somos tentados. Porque somos humanos, ¿qué? Somos tentados de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Es esa parte que te jala a ti hacia lo que es malo. Entonces Jesús fue tentado también digamos, como un resumen de las cosas que tientan al ser humano. ¿Qué es tientan o tentan? Tientan, ¿no? Al ser humano. Lo resume como si fueran tres cosas, y eso está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, y dice así, dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, número uno, o sea, lo que hay en el mundo, como la tentación se resumiría en tres cosas: los deseos de la carne, número uno, los deseos de los ojos, número dos, y la vanagloria de la vida. O sea, la forma de resumirlo todo está en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Muy bien, dígale que está a su lado, muy bien. Entonces, otra vez, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Muy bien. Entonces, ahí es, digamos, como un resumen de todo lo que el ser humano es tentado, de todo lo que el ser humano batalla. Si eres ser humano, entonces tú estás dentro de aquí. Si tú no eres ser humano, eres marciano, o yo no sé cómo funciona con los marcianos, pero si eres un ser humano, tú eres tentado igual que todos los seres humanos, porque hay veces que pensamos que nada más nosotros, nada más yo batallo. No, tus hijos batallan, tus papás batallan, tu abuelita batalló. Amén. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces Jesús mismo fue tentado. La Biblia dice que cuando él estaba en el ayuno para empezar su ministerio, la Biblia dice que el enemigo aprovechó que él tenía hambre. Los deseos de la carne son deseos naturales. El hambre es un deseo natural, y el enemigo trató de atacarlo en un deseo natural. La sexualidad es un deseo natural, igual que muchas otras cosas. Es un deseo natural, pero que tiene que llevarse al lugar correcto. ¿Cuántos están entendiendo? No se persine, no se tiene que asustar. Eso está muy mal explicado en las escuelas desde muy temprano. Aquí lo vamos a corregir, amén. Entonces es un apetito natural, pero que se saca fuera de lugar, y tenemos que entenderlo y tenemos que tener claro, porque necesitamos orar con entendimiento para ser guardados de la tentación, y vamos a descubrir por qué es tan urgente que oremos por esas cosas. Así que el enemigo supo que Jesús estaba hambriento y le dijo: Jesús, pues mira, tú tienes hambre, dile a esas rocas que se conviertan en pan.
Jesús le dijo: Satanás, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no voy a caer en la tentación porque está escrito. Usó la palabra y el enemigo se fue porque Jesús usó la palabra, decidió obedecer primero a Dios. No tengo que comer, no es el momento, estaba en un ayuno Jesús, no era el momento, no era el tiempo. Dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás se fue. Pero luego viene y le dice: mira todos los reinos que hay, todos ellos me fueron entregados a mí, yo los poseo, yo soy dueño de todo eso, los deseos de los ojos. Le dice: mira, no tienes que batallar, no tienes que luchar para conquistar al mundo, para salvarlo. Yo te los voy a dar a ti, Jesús, con una sola condición: que te hinques y me adores. Y Jesús le responde: escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, otra vez usó la palabra: escrito está. Escrito está. No voy a funcionar fuera de mis deseos de la carne o de los deseos de mis ojos. Está escrito cómo debo de funcionar. Diga conmigo: está escrito cómo debo de funcionar. Claro, tengo deseos de la carne, tengo deseos de los ojos, pero no funciono con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Satanás se va, pero luego viene la tercera, la vanagloria de la vida. Y le dice: Jesús, ¿por qué tú no te subes al templo y te tiras de mero arriba? Lo llevó hasta arriba, al pináculo del templo, y le dice: aviéntate, tírate, que al cabo que está escrito. Y ahora Satanás también quiso usar la palabra de Dios. Porque tienes que tenerlo claro, que el diablo también trata de usar la Biblia fuera de contexto. Entonces, tú tienes cómo saber si la Biblia está usada fuera de contexto si la lees. Si no la lees, ¿cómo vamos a saber? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando el enemigo nos está tirando una trampa? Así que viene el enemigo y le dice a Jesús: Jesús, tírate del templo, y el cabo está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense todo el mundo: wow, la vanagloria de la vida. Wow, Jesús hizo un milagro. Jesús dijo: no, porque escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. No lo vas a tentar, ya está escrito. Otra vez usó la palabra. Entonces logró vencer toda la tentación del enemigo, donde se resume todas las tentaciones de nosotros: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y la victoria de Jesucristo fue la victoria que nos dio a nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Por qué? Porque no servimos a Dios, no nos ganamos el cielo porque somos fieles y vencemos todo, pero antes que venzamos absolutamente nada, Él nos otorga esa aprobación o esa santidad, como si ya hubiésemos cumplido toda la ley. Entonces, la victoria de Jesús es mi victoria. Diga conmigo: la victoria de Jesús es mi victoria. Una vez más, dígalo creyendo: la victoria de Jesús es mi victoria. Una vez más, la victoria de Jesús es mi victoria. Entonces, el enemigo tentó a Jesús en todas las formas, buscó hacerlo caer, buscó llevarlo a fracasar, pero Jesús lo venció. Y porque Jesús venció, ahora tú y yo somos vencedores. Diga conmigo: porque Cristo venció, ahora yo soy vencedor. Ahora nota, Jesús venció. Jesús venía venciendo, y para vencer venía ya, pues es el Hijo de Dios, y luego nos otorga a nosotros la victoria. Pero aunque Jesús era vencedor, venció. Eso fue el inicio de su ministerio. Venció en el principio, pero a pesar de eso, Jesús, los discípulos se levantaban y Jesús ya no estaba. ¿Y dónde está Jesús? Jesús estaba orando. Había veces que los discípulos se despertaban en la noche: ¿y dónde está Jesús? Jesús está orando. Pero ya había vencido al diablo.
Sí, pero necesitas vencerlo cada día. Y tú y yo recibimos la victoria de Jesucristo, y si Él tenía que orar para poder vencer la tentación, entonces tú y yo necesitamos ¿qué? Orar para vencer la tentación. ¿Cómo pretenderíamos vencer la tentación si no oráramos? Jesús nos instruye y dice, oren. En esta parte dice, oren que no caigan en tentación, pero que sean librados del mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta parte de la oración nos recuerda que siempre necesitaremos la ayuda divina para ser librados de la tentación. Siempre. O sea, esto no es algo que puedo yo ser exitoso y ya para siempre. No, siempre Jesús dijo, cuando oren, oren así. Y no nos dejes caer en tentación. Y mañana va a ser igual, y la semana que entra igual, y el mes que entra, y el año que entra va a ser igual. No podemos presumir como, ya soy vencedor, y no orar. Ni Jesús hizo eso, mucho menos nosotros. Diga conmigo, tengo que orar. Entonces, necesitamos orar, y eso es depender de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. No es suficiente buenas intenciones, porque aunque tú tengas la mejor intención, el esposo se casa con la esposa con la mejor intención de tener un matrimonio feliz, de formar una familia feliz, pero la intención no es suficiente. Puede ser honesta, pero no suficiente. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús dice, miren, voy a ir a ser sacrificado, todos ustedes se van a escandalizar y van a dejarme solo, y Pedro se levanta y dice, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, nada me va a detener, yo voy contigo hasta la muerte. Era como una buena intención. Era osado, era muy valiente el decir eso, contigo voy hasta la muerte. Era real, ese era su deseo. Así como muchas gentes tienen el deseo de tener una familia bendecida, un matrimonio bendecido, pero la intención no es suficiente. Diga conmigo, la intención no es suficiente. Así que cuando Jesús es arrestado, la Biblia dice que todos ellos se dispersaron, y justo como Jesús le había dicho a Pedro, antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces, y Pedro negó a Jesús 3 veces, justo como Jesús se lo había dicho. ¿Por qué? Porque la intención no es suficiente. Entonces, aunque tengas una buena intención, no puedes confiar en ti mismo. Tienes que aprender a desarrollar tu confianza en lo sobrenatural de Dios. Ahí tendremos la ayuda sobrenatural. Entonces, mi carne tiene adentro de ella esa atracción hacia lo que es malo, y solamente lo puedo vencer cuando busco a Dios en oración. Por eso Jesús dijo, oren así, oren de esta manera. ¿Por qué? Porque en tu carne está metido eso. Entonces, alguien puede decir, no, pues yo me desato de eso, yo cancelo eso y no creo eso, yo sí voy a estar fuerte. Bueno, esa es la intención, igualita que Pedro. Pero falló a Jesús, le negó a Jesús 3 veces, porque la intención no es suficiente. La intención no es suficiente. Así que es bien importante que nosotros entendamos eso, lo tengamos claro y pongamos fronteras en nuestra vida. Porque no debo de llegar hasta aquí nada más, porque no puedo pasar estos principios, me pondré principios. David lo dijo en otra manera también. Dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que cuando alguien peca, cae en la tentación, cuando alguien cae en la tentación, peca, es porque no guardó principios en el corazón. En su corazón no guardó los dichos para no pecar contra Dios. Pero David lo dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es que no me va a llamar la atención el pecado. No, los deseos de la carne son reales, los deseos de los ojos son reales, y la vanagloria de la vida son reales.
Y son cosas que tú enfrentas. Si tú no las ves que las enfrentas, probablemente ya estás adentro de ellas. Tienes que verlas para saber si sí o si no estás en ellas. Pero si estás en ellas, yo quiero decirte, Jesús te quiere rescatar de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el evangelio eso es esperanza. Si caí en la trampa del diablo, si tu esposo cayó en la trampa del diablo, es porque los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida son reales. Pero hay esperanza, Dios te puede liberar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la confianza que tenemos en Jesucristo. Lo que Satanás destruyó, Jesús lo puede reconstruir. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas capítulo 5, verso 17, dice así, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Siempre va a ser así. No hay un punto donde San César o San fulano de tal ya no tenga ese tipo de lucha. Siempre los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. Siempre va a ser así. Siempre. Por eso a veces tú te sientes raro, porque dices, ¿por qué me pasa? ¿Por qué siento este impulso a hacer esto que es incorrecto, indebido? ¿Por qué me nace de adentro? Y algunos se ponen románticos y dicen, oh, esto es el amor. No, es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, sí querían hacer el bien. Sí querían hacer el bien. Hay personas que disuelven un matrimonio porque piensa es que él era hipócrita o ella era hipócrita. Nunca me amó, nunca me quiso. No, sí te amó y sí quería hacer lo que es correcto, pero nunca oró. Y como no oró, el diablo le ganó. Entonces, mientras más oramos con entendimiento, con más entendimiento, más dependeremos de Dios, de sus fuerzas y no de las de nosotros. Porque nuestras fuerzas pueden ser buenas intenciones, podemos realmente querer, pero no es suficiente. No hay tal fuerza para soportar la tentación del tentador. Necesitamos una fuerza sobrenatural. Entonces necesito definitivamente desarrollar mi confianza en Dios, crecer en mi confianza en Dios. Cuando oro, confío en Dios. Cuando oro, confío en Dios. Cuando confío en Dios, oro. Cuando oro, confío en Dios. Y cuando confío en Dios, oro. Y así continuamente. Salmo 21:7 lo explica así. Dice, por cuanto el rey confía en Jehová. Una vez más es el rey David. Por cuanto el rey confía en Jehová, dice, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. No será conmovido. ¿Cuál es la manera de que una persona se pare firme en el matrimonio? Que un esposo se pare firme en el matrimonio. No está en su buena voluntad, no está en su buen deseo. ¿Cuál es la fórmula de que una esposa se pare firme en el matrimonio? Que los hijos se paren firmes en la vida. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, el rey confía en Jehová, dice, y en la misericordia del Altísimo, por lo tanto, no será conmovido. ¿Cuántos se han parado ahí? En la confianza en Dios y en la misericordia de Dios. La confianza y la misericordia te van a mantener bien parados en la voluntad de Dios. No serás conmovido. Diga conmigo, amén. Y luego el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Una vez más, gustad, prueben y vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. O sea, Dios es bueno siempre, Él nunca cambia, es bueno, pero el que es dichoso no es todo mundo. Dichoso es solamente el que aprende a confiar en él. ¿Estamos explicando?
Él es bueno siempre. Gustad y ved que es bueno. Él quiere que tú gustes, que tú pruebes. Él quiere que tú veas todas sus bondades. Él quiere que tú seas parte de sus bondades. Dice, pero solo es dichoso el hombre que confía en Él. El que confía en Él es el que lo busca en oración. El que lo busca en oración se convierte en un hombre que confía en Dios. Entonces, aunque su bondad es grande, solamente es dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, ¿cuántos quieren ser dichosos en la vida? Dichosos es más que felices, es el otro nivel. No de los que no experimentan la atracción al pecado, no, eres humano y eres atacado y eres atraído, eres seducido, pero no caes en la tentación. ¿Por qué? Porque buscas la fuerza de Dios. Entonces, por lo tanto, eres y serás dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Las dos cosas. Si confío en Jehová, hago el bien. Si hago el bien es porque confío en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, no todo mundo puede habitar en la tierra. Algunos pasan por la tierra, pero nunca habitan en la tierra. No la van a disfrutar. Aunque estuvieron, solo van de pasada. ¿Por qué van de pasada? ¿Por qué no los apacienta la verdad? Cuando la Biblia en Proverbios habla de la verdad, de la sabiduría, del conocimiento, de todas las cosas de Dios, habla de cosas tan grandes que hay escondidas en ellas, pero están reservadas para el que confía en Jehová y hace el bien. El que no confía y no hace el bien, entonces todo lo bueno de Dios le pasa enfrente y la vida le pasa enfrente, pero Dios quiere apacentarte con la verdad. ¿Cuántos lo quieren en su vida? Entonces, diga conmigo, mi confianza crecerá cada día. Una vez más, diga conmigo, mi confianza crecerá cada día en el nombre de Jesús. Una vez más, en el nombre de Jesús, mi confianza crecerá cada día. Por eso Jesús nos instruye, hey, oren de esta manera y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tu confianza va a crecer, tu confianza va a crecer cada vez que tú buscas esa fortaleza sobrenatural. Ahora, igual que la parte anterior de la oración, la parte de perdónanos así como nosotros perdonamos, así como va juntas, aquí también esta parte va juntas, las dos partes de la oración. En la parte anterior decía, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, no hay manera de pretender el perdón de Dios si nosotros no perdonamos. Están ligados los dos, van juntos. Dios nunca me va a perdonar si yo no perdono. Tú puedes decir, pero es que lo que me hicieron a mí está peor. No, todos nosotros para ser perdonados necesitamos perdonar. No, pero es que usted no vio la cara que me hizo. Sí, me hizo feo. No importa, no importa. La única manera de que Dios me perdone a mí es si yo perdono a los hombres sus ofensas. Bueno, así como esa parte de la oración va junta, aquí también dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, van juntas. Primero, porque no se trata solamente de mí. Primero que nada, no se trata de mí solamente. Esta oración también está orientada a desarrollar mi interés por mi esposa, mi interés por mis hijos, mi interés por mis padres, mi interés por mis padres en la sangre, en la fe, mi interés por mis hermanos en la sangre, mis hermanos en la fe, mi interés por mi comunidad, no solamente por mí. Hay personas que piensan como, bueno, yo oro que Dios me guarde de la tentación. No, era Dios, no nos dejes caer, no nos dejes caer. ¿A quiénes? A nosotros. ¿A quiénes somos nosotros? Yo y mi esposa. Yo y mi esposa, porque si mi esposa fracasa, es mi fracaso.
Algunos piensan, es que ella fracasó, no yo. No, tú fracasaste si ella fracasó. Y al revés, si él fracasó, la esposa no puede hacerse a un lado. Bueno, pues es su problema, él fracasó. No, si él fracasó, ella fracasó. Por eso el hombre protege a la mujer y la mujer protege al hombre. Si los hijos fracasan, no fracasan los hijos solos, fracasaron los papás con los hijos. Entonces por eso mi interés es: no nos dejes caer a mi esposa y a mí, a mis hijos y a mí, a mis papás y a mí. No nos dejes a nosotros. Vamos en el mismo barco, no solamente como familia, pero mi familia en la fe. ¿Quién es mi familia en la fe? Mi líder, mis compañeros de célula. No nos dejes caer en tentación. Bueno, pues ahí a él, si él quiere irse al infierno, que se vaya al infierno. Con que yo me vaya al cielo, no existe tal cosa. Es: no nos dejes caer en tentación a mi familia en la sangre, pero mi familia también en la fe. Diga conmigo: Dios, no nos dejes caer en la tentación a toditos nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, es como si Jesús quisiera desarrollar mi sentido de somos un cuerpo en Jesucristo. No somos independientes unos de los otros. Mi éxito no está completo sin el éxito de mi esposa. El éxito de mis hijos no está completo, o mi éxito no está sin el éxito de mis hijos. Mi familia en la fe. Necesitamos no solamente aprender a desarrollar una vida solos, pero desarrollar la vida de la familia. Amén. Entonces luego miramos, por ejemplo, pastores o siervos de Dios exitosos, pero la familia no. Entonces no nos dejes caer en la tentación, porque si falló alguien en la familia, fallamos todos en la familia. Una vez un barco adentro del mar, si tiene un hoyo, todos van para abajo, todos son afectados. Entonces es bien importante. Bien importante, me deben de importar mis hermanos, me debe de importar mi comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si caigo, la otra parte que tengo que entender, ¿por qué van juntas? Como perdónanos como perdonamos, aquí van juntas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Van juntas. ¿Por qué? Porque si caigo en la tentación, el mal entra. ¿Escuchó bien? Si cae uno de la familia, si cae el esposo, la esposa es afectada porque el mal entra al matrimonio. Si caen los hijos, la familia es afectada porque el mal entra a la familia. Entonces, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es tan importante que yo ore a Dios, me está diciendo Jesús. Porque si yo no oro, entonces mi familia es lastimada, el mal entra a mi familia. ¿Cómo lo miro el mal entrando? ¿Cómo funciona? Bueno, recuerda cuando Dios está en ese lugar y viene el enemigo, viene Satanás y se presenta delante de Dios y bueno, primero tumba un mito. Porque nos imaginamos en las películas que si tú le pones una cruz al diablo, el diablo se asusta y empieza. No, el diablo no se asusta con una cruz. De hecho, fue y platicó con Dios. Fue y platicó con Dios y le dijo: ¿de dónde vienes? Y el enemigo le dice: pues de andar en el mundo, de darle vuelta al mundo y andar por él. Aquí ando dando la vuelta, ando checando. Y le dice Dios: ¿has considerado a mi siervo Job? Sí, pues te sirve porque tú le has puesto una protección. Esa es la misma protección que tú tienes en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasaba? Es parecido a como cuando la persona compra ese aparato que le ponen a los perros y el perro va corriendo en la cerca invisible y hay un cable abajo de la tierra y el perro llega ahí y le da un toque y se regresa el perro. Ya sabe que no puede pasar de ahí aunque no haya una cerca física. El enemigo funciona así.
Cuando tú vienes a Jesucristo, tú eres protegido, hay una protección sobre ti. Cuando el enemigo venía sobre Job, venía a atacarlo y tenía que irse atrás y otra vez para atrás. No estamos vivos porque el enemigo nos teme, no, estamos vivos porque hay una protección de Dios alrededor de nosotros. Esa misma protección está en ti, lo entiendas, no lo entiendas, lo sepas, no lo sepas, está ya ahorita en ti. Si creíste en Jesucristo, esa protección está sobre ti. Pero tienes que entender, Jesús nos está enseñando a orar: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque si yo caigo en la tentación, si mi esposa cae o mis hijos caen en la tentación, el mal encuentra una puerta y entonces el mal entra adentro de la vida de la persona y trae daño a la vida. Algunos piensan: no, a mí no me pasó nada. No, a todos les pasa. Unos ni siquiera se dan cuenta que están tan mal. Entonces, por eso no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque no quiero el mal adentro de mi vida. ¿Cuál fue el mal en Job? Bueno, la Biblia dice que él exclama y dice: Dios, lo que me temí, eso me sobrevino. O sea, él aceptó el temor adentro de su corazón. Primero, el temor es un pecado. Aceptar el temor adentro de tu corazón es un pecado. Es abrirle la puerta al mal, y el mal entró. Ahora, hay mucho que explicar ahí, pero lo que quiero decirte es por qué Jesús pone esto junto. No nos dejes caer, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque no queremos el mal en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Si entra mi esposo, entra por medio de mi esposo, pero la casa entera es lastimada con el mal. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, no queremos pecar. No porque no nos atraiga, todos tenemos adentro de nosotros eso que se llama concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ir otra vez. Número 1, los deseos. Y luego la vanagloria de la vida. Todos los tenemos. Alguien puede pensar: no, yo no tengo nada de eso. Ya estás bien metido, estás hasta aquí, ¿no? Es importante tenerlo claro para saber de qué guardarme, dónde poner principios. Entonces, el mundo piensa que el éxito está en que estudies. Bueno, para el que no tiene a Cristo, probablemente le va a ir mejor, va a tener más dinero si va a la universidad que si no va a la universidad. Pero los hijos de Dios, el éxito no se basa en la universidad, no se basa en los estudios. El éxito de los hijos de Dios se basa en hacer la voluntad de Dios. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Si soy librado de la tentación, seré bendecido en la vida. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, ¿qué tentación queremos vencer? ¿Cuáles tentaciones? Bueno, ya lo resumimos en 3 partes, pero ¿cómo lo veríamos un poquito más normal? No todo lo que va en contra de la palabra de Dios, todo lo que vaya en contra, lo sepa o no lo sepa. Tú vas a 40 millas por hora enfrente de una escuela, en la hora de la escuela, y te para el policía y tú te paras en un lado y luego te dice: iba a alta velocidad, le voy a dar un ticket, no me acuerdo en cuánto anda, pero le voy a dar sus $200 de donaciones. Y tú le dices: discúlpeme, es que no sabía. Y el policía: lo siento. Bueno, para la otra ya sabe, aquí está el ticket, se lo va a recordar. No importa que no lo sepas. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios es esa tentación. Todo lo que vaya en contra de la tentación no solamente habla de la inmoralidad, aunque es importante. Si en un lugar vamos a hablar de lo moral, es en el camino de Dios, es en la iglesia, porque el mundo tiene una manera de enseñarlo
de una forma muy diferente. Por ejemplo, a los solteros se les enseña que sí es más o menos malo o muy malo el adulterio. El adulterio es el tener una relación sexual con alguien que está casado, y se enseña, eso sí es malo, porque el soltero ve a mamá y a papá, y si mamá o papá hacen eso, van a lastimar uno al otro. Entonces lo mira soltero, pero se le enseña, pero tú estás soltero, entonces es fornicación. Fornicación no es tan malo como el adulterio. No, a los ojos de Dios, tanto uno como el otro le abren la puerta al mal. Por eso ni el uno ni el otro lo queremos practicar. ¿Por qué? No porque no somos atraídos y seducidos. No lo queremos hacer porque el pecado trae mal. Ahora, si ya lo hice, ¿cómo le hago? Bueno, corre hacia Jesucristo y busca restauración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algunos solteros se escandalizan del adulterio, pero no se escandalizan de la fornicación. Piensan, pero yo no le hago mal a nadie, no es algo malo. No, sí es malo, siempre va a ser malo, siempre le abre la puerta al mal. Mas líbranos del mal. Por eso Jesús dijo, oren, ustedes no quieren el mal en su vida, oren, pídanle a Dios, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces el daño es igual, el daño es terrible. Recuerda Adán y Eva, un solo pecado, haber comido de un fruto prohibido. Ni siquiera era tan terrible, era una manzana quizás, o no sé, mango, no sé qué sería, pero se comieron y nada más por eso salieron del huerto del Edén. Y tú te quedas como, nada más por eso. Yo pensé que Dios no era tan exagerado. ¿Se le irá ido pasando a Dios eso? No, a Dios no se le pasa nada. Él nos enseña qué trae bendición y qué trae maldición, qué trae el bien y qué trae el mal. Entonces por eso nos advierte. Pero es normal que seas atraído y seducido, pero también en Cristo es normal nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesucristo? Ahora, hay muchas tentaciones que digamos están metidas dentro de estas tres. Por ejemplo, la tentación a desobedecer a Dios. Imagínense obedeciendo a Dios 30 años de mi vida, 33 años de mi vida, 35 años de mi vida, haber obedecido a Dios, y de repente la tentación viene a desobedecerlo. Qué bueno que lo obedecí 33 años. Escucha bien esto, es muy importante. Qué bueno que lo obedecí a Dios 35 años, pero Dios dice esto, dice, si una persona hubiese pecado, pero se volviere a mí, dice, será como si nunca pecó. Y todos decimos, wow. ¿Escuchó? Nadie dijo, wow. O sea, que si una persona, espérese, si una persona pecó toda su vida, pero viene y se arrepiente delante de Dios, viene a la cruz, dice Dios, será como si nunca hubiese pecado. Wow, es la gracia de Dios. Pero escuche la otra parte. Si alguna persona hubiere siempre obedecido a Dios, siempre, y de repente decidió desobedecerlo, dice, será como si nunca le hubiera obedecido. Ahora diga otra vez, wow, porque esa sí está peor todavía. Es la gracia en reversa. Entonces ahí es cuando tú dices, uy, he servido 35 años a Dios y he sido fiel en 35 años a Dios. No quiero mirar atrás. No quiero caer en la tentación. Dios, necesito tu ayuda, porque no se han pasado los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No se han ido a otro lado a vivir. No, todavía siguen viviendo adentro de ti y de mí también. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces ahí es donde empieza como el despertar. Yo necesito ser guardado. Hay muchas formas en ver las tres digamos tentaciones que tienen que ver con estas tres resúmenes, o el resumen que recibimos de Dios. Pero por ejemplo, la tentación a mirar mal lo visible es una tentación muy grande.
Algunos miran demasiado lo visible. ¿Qué van a pensar mis amigos de mí? ¿Qué van a decir mis primos de mí? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo de mí? En vez de pensar, ¿qué va a decir el invisible de mí? ¿Qué piensa el invisible de mí? Todos van a pensar que eres un tonto. Pues que piensen lo que quieran. Quiero que Dios piense de mí lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es porque soy perfecto. No, nada de eso. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne están ahí. Solo que busco a Dios. Entonces, Él me guarda digamos, la tentación de ver lo visible y no lo invisible. Dijo Jesús, ¿a quién deben temer? Dice, no teman al que les puede quitar la vida aquí. Dice, más bien teman y tengan miedo al que puede quitarles la vida en la eternidad, al que los puede enviar al infierno. A ese podemos o debemos de temer. Entonces la tentación es fuerte, es bien importante. La tentación a mirar atrás y retroceder, como haber caminado tantos años y de repente no, voy a volver atrás a las mismas costumbres porque siento que es difícil. No, es difícil. Así es, así funciona. Siempre va a ser difícil. Siempre va a ser así, está bien, es normal. Diga conmigo, es normal. Entonces la tentación a apostatar de la fe. Hay quienes han creído en Jesucristo y lo siguen. Apostatar no es apostar, ¿ok? Aunque también es malo apostar, pero apostatar es peor todavía. ¿Qué tan peor? Se los voy a explicar. Cuando yo creo en Jesucristo, que es mi redentor, pero de repente volteo atrás y pienso que alguien más es mi redentor y niego mi primera fe y ya no camino en Jesucristo. La Biblia dice que no hay un segundo sacrificio para nosotros, para esa persona, que ha apostatado de la fe. Entonces, pero la tentación es real. Ahí está la tentación de apostatar, la tentación de dudar, la tentación de vivir sin visión, de vivir sin metas, la tentación de la mediocridad, porque hay veces que queremos lo mejor de Dios dándole lo peor a Dios. Y queremos lo mejor de Dios, pero le damos lo peor. Y Él dice, no funciona así. Dame lo mejor tú de ti y yo te doy lo mejor de mí. ¿Cuántos quieren lo mejor todavía? Dale lo mejor a Dios. No caigas en la tentación de la mediocridad. No caigas, medio obedezco a Dios. Yo ni estoy bien con Dios, ni estoy bien con el diablo. Yo mejor en medio. No existe. Dios dice, ojalá fueras tibio o caliente, porque tibio yo lo vomito de mi boca. Entonces, mediocridad, negligencia, la tentación de la negligencia, la tentación a desobedecer a Dios, la tentación de la incredulidad, es bien importante. Pero una de las más tremendas que Dios recordó en mi corazón, la tentación a cansarme. Hay veces que uno piensa, pues claro, a mí me duele lo que a mí me duele, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los hombres nos duele lo que nos duele a los hombres, no lo que les duele a las mujeres. El hombre dice, siempre tengo que estar aguantándola. Bueno, exactamente eso piensa tu esposa del otro lado. Siempre tengo que estar aguantándola, solo con una voz más aguda, pero siempre tengo que estar. Entonces él piensa que él la aguanta a ella y ella piensa que ella lo aguanta a él. Ya estoy harto, ya estoy cansado. Esta relación solo está porque yo estoy aquí. Todos pensamos así, no es usted el único, porque todos tenemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos pensamos así. Si no cree usted cree que su esposo no le dice nada porque usted es muy pura y muy santa. No, él se aguanta porque no quiere problemas con usted. Pero él piensa exactamente lo mismo que usted. Entonces, dice Dios, nunca te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Sigue haciendo el bien. Es que siempre yo soy el que da a torcer la mano. ¿Cómo dicen? Sí, ¿verdad? ¿Cómo?
a torcer el brazo. Siempre yo soy el que tiene que pedir perdón. Siempre soy yo. Sí, hazlo, tendrás tu recompensa. Dice Dios, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Pero ¿y si desmayas? Dice Dios, si retrocediere, no agradará mi alma. Está bien, luchas. Sí, está bien. Sí, está bien. Es normal luchar. Es normal luchar. Diga conmigo, es normal luchar. De hecho, creo que la lucha por vencer la tentación o hacer lo correcto es una aflicción que nosotros vivimos, los hijos de Dios, nada más. Los demás no, viven como sea. ¿Por qué? Porque Dios no le pide a los demás, a los que no son sus hijos, que vivan de cierta manera. Pero es una aflicción. Y Jesús dijo en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicciones. Dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puedo crecer mi confianza? En la oración. En la oración crece mi confianza. Sí es aflicción, sí es dolor, sí cansa, pero puedo tener nuevas fuerzas, puedo levantarme otra vez. La respuesta es: clama en tu oración. Ahí clamas, clámale a Dios, pide la ayuda. Él sabe, por eso Jesús nos instruyó: no nos dejes caer en la tentación. Oren así, no nos dejes caer. Dios, hay veces que me cansa este hombre. Dios, hay veces que me cansa esta mujer. Yo sé que las mujeres piensan que no, nada más los hombres cansan, pero los hombres también lloran. No, esa es una novela, ¿verdad? No, todo el mundo nos cansamos y todos necesitamos la fuerza sobrenatural de Dios. Entonces, la respuesta es esa: clámale a Dios. En el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. El justo ni tiene aflicciones porque le da lo mismo vivir como sea, pero el justo, muchas son, ¿qué cosa? Las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Pero de todas ellas lo librará Jehová. No es que yo fui tan fuerte 35 años de mi vida. No, en absoluto. De todas ellas me libró Jehová. Y si me libró 35 años, creo que me fue de librar otros 35 fácilmente. Amén. Entonces, el mismo Dios que me libra a mí, te librará a ti. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 107:28 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. No estás solo en esto, pero desarrolla tu habilidad de orar por ti, por los tuyos, por tu familia en la sangre, por tu familia en la fe, por tu iglesia, por tu pastor, por tus líderes, por las personas que te cuidan, por tus papás, por todo. Ora a Dios. Ora a Dios, desarrolla. Pastor, es que batallo mucho. Todos batallamos igual. Todos luchamos. No es como que se nos da natural. No, los deseos de la carne siempre están contra el espíritu, y los del espíritu contra la carne. Cuando alguien actúa como si no tuviera eso, es como que wow, no, qué tremendo. A mí nunca ha parado eso. Hay una lucha interna, pero confía en Dios y Él me da la victoria. ¿Cuándo se va a borrar esta parte de la oración? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Nunca, siempre va a estar ahí, porque siempre necesitaremos la ayuda sobrenatural de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, y los viejos que hoy no vinieron. Todo mundo necesitaremos la fuerza sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren esa fuerza de Dios? ¿Qué les parece si lo determinamos en el corazón? Póngase de pie y oremos juntos. Cierra tus ojos y dile con todo tu corazón: dile: Padre, te doy gracias por estas enseñanzas donde nos has enseñado a orar. Hoy hemos aprendido que necesitamos ser librados de la tentación.
porque todos tenemos la misma inclinación, los mismos deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Padre, pero hoy creemos que tu victoria en la cruz del Calvario, tu victoria contra el tentador, es nuestra victoria ahora. Somos redimidos, somos perdonados. Y Padre, somos capaces de serte fieles porque tú estás con nosotros. Perdóname los años que no te busqué, porque quizás fueron muchos años con religión en mi corazón, pero ninguna relación contigo. Te pido perdón de todo mi corazón. Ahora enséñame a orar cada día y enséñame a pedir que no me dejes caer en tentación, pero que me libres del mal. Enséñame a proteger mi vida. Enséñame a proteger mi esposa o esposo. Enséñame a proteger nuestro matrimonio. Enséñame a proteger a mis hijos, porque ellos te necesitarán tanto como yo, tanto como mi esposa. Ellos no quiero que caigan en los mismos errores, Dios, y solo tú nos puedes librar. Quiero aprender, quiero desarrollar esa confianza, quiero aprender a orar tan sencillo, pero tan claro que tú me puedas escuchar. Padre, todo te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por enseñarnos. Gracias porque mi familia comerá del bien de la tierra. La familia que tú me has dado podrá mirar el favor tuyo en esta tierra. Padre, muchas gracias por enseñarnos. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos. Oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hola familia MC, qué bendición tan grande de poder alabar y adorar con ustedes en este tiempo. Yo sé que ha sido una gran bendición y ahora me toca a mí la gran oportunidad de compartir unos principios del cielo de Dios que están diseñados para nuestra bendición. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia al Proverbios 3:5 y dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Entonces vamos a desglosar este versículo bien rápido, porque todos los principios de Dios vienen con instrucciones claras y cómo lograr la bendición. Entonces lo primero es confianza. Dile a la persona de a tu lado: confía en Dios. Y dice, ¿hasta qué punto confiar? Dice, con todo el corazón, porque una de las mayores formas de confianza en Dios es confiarle a Dios con tus finanzas. Entonces, no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia, porque hay una inteligencia en este mundo que dice: si yo doy, tengo menos, que si yo le doy a Dios, me quedo con menos. Pero yo te invito en esta mañana que no te apoyes en tu propia inteligencia, sino confía en Dios con todo tu corazón. Y esta es la instrucción. Pero más adelante en el capítulo explica la bendición que hay cuando confías en Dios con lo que tienes. Y dice en el versículo 9: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Qué significa esto? Significa que des tu mejor, con lo mejor
mejor que tienes. ¿Y qué pasa cuando haces esto? En el versículo 10 dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar esa bendición que tú rebosas en tu vida? Yo sé que yo lo he experimentado en mi vida y en mi familia. Y mi deseo, iglesia, y más importante, el deseo de Dios es que tú seas bendecido a través de estos principios y que tú seas bendecido de una manera abundante, que estés desbordando, que estés rebosando. Entonces yo les invito que se pongan de pie y les invito a confiar en Dios y dar un paso de fe, sabiendo que la bendición de Dios siempre llega a quienes siguen sus instrucciones. Entonces, ¿qué te parece si oran conmigo? Padre, hoy te invitamos con todo nuestro corazón a nuestra vida. Hoy decidimos a confiarte con todo nuestro corazón y con nuestras riquezas, con todo lo que tenemos, sabiendo que tú darás una bendición tan grande que vamos a rebosar, que vamos a desbordar. Hoy creemos en tu palabra con todo nuestro corazón y hoy decidimos tomar este paso de fe. Aplicamos la sangre de Jesús sobre esta ofrenda, sabiendo que tú la multiplicarás. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y hay 3 maneras de que tú puedes dar tu ofrenda en este día. Y la primera es dando un texto al número que aparece abajo, bajando la aplicación Tithely o llenando un sobre y depositándolo al final del servicio.